Muy buenas noches, amigos y hermanos presentes aquí y también todos los que están a través de la línea telefónica en Puerto Rico, en todo el Caribe y en toda la América Latina y diferentes lugares de Norteamérica. Es para mí una bendición muy grande estar con todos ustedes aquí en esta noche y poder estar disfrutando en esta noche de la obra que el Señor Jesucristo está llevando a cabo en este tiempo final, que es la obra escondida bajo el séptimo sello. Cuando fue abierto el séptimo sello en el cielo, hubo silencio. Apocalipsis capítulo 8, verso 1 en adelante dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora podemos ver aquí en el fin del tiempo la obra bajo el séptimo sello, la obra bajo el séptimo sello, la obra del Señor Jesucristo bajo el séptimo sello. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la apertura de cada uno de los sellos apocalípticos, de los sellos que fueron abiertos en el cielo, encontramos que con la apertura de cada sello de ese libro sellado con 7 sellos, cuando cada sello fue abierto, encontramos que ahí bajo cada uno de esos sellos se llevó a cabo una obra divina. Y podemos ver también cómo el enemigo combatió la obra divina, el programa divino que bajo cada sello se lleva a cabo. Encontramos que bajo el primer sello, el segundo y el tercero se llevó a cabo la obra divina correspondiente a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y encontramos cómo el enemigo de Dios se manifestó por medio de carne humana y en el jinete que montó el caballo blanco, y luego se convirtió, ese caballo blanco se pasó de un color a otro. Encontramos que en la primera ocasión fue un caballo blanco, luego en la segunda ocasión fue sobre un caballo bermejo o rojo, y bajo la tercera ocasión o tercer sello, el enemigo cabalgó sobre un caballo negro, combatiendo la obra divina, la obra del Señor Jesucristo,
que se llevaba o se llevó a cabo bajo cada uno de esos sellos. Y bajo esos 3 sellos se llevó a cabo la obra divina de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y también podemos ver cómo la obra del diablo, del enemigo de Dios, se llevó a cabo en contra de la obra divina correspondiente a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Porque vean ustedes que siempre el enemigo, cuando ve que el Señor Jesucristo se mueve a la escena, el enemigo también se mueve a la escena para combatir la obra divina. Ahora, las 7 etapas o edades de la iglesia gentil ya han terminado. Por lo tanto, la obra bajo esos 3 primeros sellos ya es historia para nosotros, y podemos conocer la historia verdadera traída por el 7º ángel mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil, el cual trajo la historia de acuerdo al punto de vista divino, para dar a conocer cómo Dios se movió en el tiempo de esos 3 sellos y cómo el enemigo también se movió combatiendo a los hijos de Dios en esos 3 sellos o bajo esos 3 sellos, cuando fueron abiertos cada uno en su tiempo. Algunos de esos sellos cubrieron 1 o 2 o 3 edades. Ahora, cuando el Señor Jesucristo se ha movido del lugar santo en donde esos 3 sellos se cumplieron, encontramos que se ha movido al lugar santísimo el Señor, y en el lugar santísimo se lleva a cabo la obra del Señor Jesucristo bajo el 7º sello. Es la obra del 7º sello, que es la obra del Señor en su venida con sus ángeles a su templo. Por lo tanto, podemos ver que así como la obra del Señor Jesucristo a través de las edades fue una obra que se llevó a cabo en su templo, también la obra del lugar santísimo, la obra del 7º sello, corresponde al templo espiritual del Señor y al lugar santísimo de ese templo. También bajo el 4º sello, la manifestación del Señor estará ahí presente, y el enemigo bajo el 4º sello se levanta sobre el caballo amarillo, y ahí será en donde el diablo se encarnará en ese jinete que ha montado ese caballo, que ha cambiado de colores. Primero era blanco, después fue rojo o bermejo, después fue negro, y al final cambia a amarillo, que es el conjunto de los colores anteriores. El mismo jinete, y en ese jinete, que es el anticristo, se encarnará el diablo en el fin del tiempo, y será proclamado como el rey, el emperador del imperio de los gentiles, y obligará a los seres humanos y a las naciones a recibir el sello, la marca de la bestia, y el que no tenga la marca de la bestia en su frente o en su mano no podrá comprar ni vender.
Ahora, bajo ese cuarto sello podemos ver cómo se manifestará el diablo a través de carne humana, pero también podemos ver cómo el Señor Jesucristo estará manifestándose en el fin del tiempo. El cuarto sello es el sello que se abre cuando han terminado las edades de la iglesia gentil. Y también el séptimo sello, que es la segunda venida del Señor, conforme a Apocalipsis capítulo 19. Y también, después de las edades de la iglesia gentil, está el sexto sello, que corresponde al pueblo hebreo, en donde serán llamados y juntados 144,000 hebreos bajo el ministerio de Moisés y de Elías. Todo esto corresponde al fin del tiempo. Por lo tanto, es un sello predicho, el sexto sello, y el cuarto sello también es un sello predicho por el séptimo mensajero, y también el séptimo sello fue un sello predicho, los cuales tienen para ser cumplido el tiempo en que se abre una nueva dispensación en el programa divino. Luego que las 7 etapas o edades de la iglesia gentil han concluido, y por esa causa las cosas que acontecerán bajo el cuarto sello, sexto sello y séptimo sello son cosas que son dadas a conocer a los escogidos de Dios, para que no les tomen por sorpresa las cosas que estarán aconteciendo en la apertura del cuarto sello, en la apertura del séptimo sello y la apertura luego más adelante del sexto sello. Ahora, nosotros hemos visto la historia que se vivió bajo la apertura de los 3 primeros sellos y hemos visto la obra de Dios bajo esos 3 primeros sellos, y hemos visto la obra del diablo en contra del programa divino. Pero ellos allá en aquel tiempo vivieron sin saber muy bien lo que estaba aconteciendo, pero ellos lucharon, los hijos de Dios, y ellos dieron sus vidas por la palabra y testimonio del Señor Jesucristo, pero ellos desconocían lo que estaba aconteciendo. Ellos desconocían que estaban viviendo bajo uno de esos 3 sellos, o sea, cada uno en la edad en que vivió. Desconocía que estaba abierto en ese tiempo uno de esos 3 primeros sellos, y que esas cosas que estaban aconteciendo habían sido profetizadas simbólicamente en el libro de Apocalipsis, y que esas cosas estaban así señaladas que acontecerían. Pero nosotros que vivimos en este tiempo ya conocemos la historia vivida bajo esos 3 sellos, y tenemos también la predicción o profecía de lo que acontecerá bajo el cuarto sello, y también bajo el sexto sello, y también bajo el séptimo sello. También
tenemos el conocimiento de lo que aconteció bajo el quinto sello, que fue la persecución y masacre del pueblo hebreo por Hitler, Mussolini y Stalin, y un sinnúmero de perseguidores que se levantaron en contra del pueblo hebreo, los cuales en cierto tiempo recibieron ciertas plagas, pero en el fin del tiempo esas naciones que se levantaron en contra del pueblo hebreo recibirán las plagas apocalípticas todas juntas. Y también las naciones que se levantaron en contra del Israel espiritual. Vean ustedes, los que se levantaron en contra del Israel terrenal, del pueblo hebreo, recibirán en el fin del tiempo plagas apocalípticas, aunque ya parcialmente recibieron una plaga, pero recibirán todas en conjunto en el fin del tiempo, en donde todas a la misma vez se repetirán en un lapso de tiempo de 3 años y medio. También los que han perseguido al Israel celestial, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, esas naciones, pueblos y lenguas recibirán de esas plagas. Así es que por esa causa vendrá el juicio divino sobre el reino de los gentiles. Dios vengará la sangre de los mártires de Jesús y también la sangre del pueblo hebreo. Ahora, estando nosotros en el fin del tiempo, nosotros sabemos que bajo la apertura del sexto sello se derraman las plagas apocalípticas sobre el reino de los gentiles, dirigido por el jinete del caballo amarillo, que tiene por nombre muerte, y el infierno le sigue. Le sigue el infierno, porque hacia esa quinta dimensión, que es el infierno, es que él lleva a sus seguidores y a su imperio. El imperio de los gentiles, representado en los pies de hierro y de barro cocido, lo lleva hacia el infierno, porque será el diablo encarnado en ese que ha estado montando ese caballo, que ha ido cambiando de color, de sello en sello. En el primer sello, blanco el caballo; en el segundo, rojo; en el tercero, cambió a negro; y bajo el cuarto sello, que es en este tiempo final, en donde el diablo se encarnará en el anticristo, estará ese caballo amarillo, que es el conjunto de todos los colores anteriores en uno solo. Por lo tanto, la crueldad y el odio del diablo, manifestado por medio del anticristo, por medio de ese jinete, en contra de los hijos de Dios y en contra de Dios y del programa de Dios, será algo mayor que lo que fue en las edades pasadas bajo los 3 primeros sellos. Tratará de destruir el programa divino a todos los hijos de Dios, y tratará de hacer que los hijos de Dios pierdan la bendición de Dios. Así es que
bajo el cuarto sello, el diablo se manifestará en carne humana, será el diablo encarnado, pero en ese tiempo Dios estará manifestándose también, y será el séptimo sello, que es la venida del Señor para combatir al diablo, y así que todos los hijos de Dios obtengan la victoria en contra de la bestia, de la imagen de la bestia, en contra del sello de la marca de la bestia, y que los que están en la tierra y tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, unos y otros en la otra sección del libro de la vida, no reciban la marca de la bestia, ni en su frente ni en sus manos, sino que obtengan la victoria en contra de la bestia y de la imagen de la bestia, aunque tengan que dar sus vidas. Ahora los escogidos seremos transformados antes de la gran tribulación. El diablo no podrá destruir a los escogidos, como lo hizo bajo los 3 primeros sellos, bajo aquellas persecuciones, pero destruirá a el resto de la simiente de la mujer, esa multitud de gentiles que nadie podrá contar, y los perseguirá y los matará, como lo hizo con los hijos de Dios bajo aquellas persecuciones del pasado. Y también a 144,000 hebreos perseguirá y matará, pero ellos resucitarán al final de la gran tribulación, y la multitud que nadie podía contar resucitará después del reino milenial. Ahora vean ustedes que lo más importante en la vida es el programa divino que Dios tiene para cada edad o para cada dispensación, porque es ahí en donde es sellado cada hijo de Dios para vida eterna. Y no importa que maten a los hijos de Dios, los hijos de Dios tenemos la promesa de una resurrección para vida eterna. Ahora vean ustedes que los que han sido perseguidos han estado viviendo en alguna edad, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad. Y ahora nosotros que vivimos en la edad de la piedra angular, la edad octava, la edad eterna, ahí es donde Dios se manifiesta como se manifestó en otras edades, y sobre ese grupo el enemigo tirará una persecución en cierto tiempo, como fue predicho o profetizado, que vendrá una apretura, pero que en ese tiempo la tercera etapa será manifestada, vista en acción en toda su plenitud. ¿Para qué? Con eso será combatido el enemigo, y así serán libertados los hijos de Dios que están en la sección del libro
de la vida, esa multitud que nadie podrá contar de gentiles, los cuales no recibirán la marca de la bestia, ni el sello de la bestia, ni en su frente, ni en sus manos, sino que darán sus vidas por la palabra, darán sus vidas por el programa divino, esperando una resurrección para vida eterna, luego del glorioso reino milenial. Pero nosotros escaparemos de esa persecución, porque seremos transformados y entonces seremos inmortales. Y nada podrá dañar a los escogidos de Dios. Estas cosas están escondidas bajo la obra del séptimo sello, porque en el séptimo sello está el fin del tiempo, el fin de las edades, el fin del reino de los gentiles y la introducción al milenio. Y siendo que los truenos de Apocalipsis capítulo 10 contienen la revelación, el misterio del séptimo sello, esas 7 voces de los 7 truenos contienen ese misterio. Escuchar y entender las 7 voces de los 7 truenos es entender el glorioso misterio bajo el séptimo sello. Así es que vean ustedes con la voz de los 7 truenos, que es el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino, el mensaje del Señor Jesucristo, la voz del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dando testimonio de estas cosas, dando a conocer estas cosas que deben acontecer pronto. Los escogidos reciben la fe para ser transformados y raptados. Y los que partieron en el pasado reciben la fe para ser resucitados. Todo esto bajo el séptimo sello y la obra del séptimo sello. Una obra que se lleva a cabo aquí en la tierra, en donde todo se lleva a cabo en forma sencilla y donde se da a conocer a los escogidos de Dios la obra del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y cuando se le da a conocer la obra que el Señor Jesucristo lleva en este tiempo final a cabo, se le está dando a conocer la obra del séptimo sello en este tiempo final. Para bendición de cada hijo de Dios. Ahora vean que cuando se abre un sello aquí en la tierra, cuando se manifiesta un sello, eso es la materialización, el contenido de ese sello. El contenido de ese sello se materializa aquí en la tierra, se manifiesta y cumple lo que estaba escondido, sellado bajo ese sello. Aparece el mensaje, el mensajero y los hijos de Dios de ese tiempo. Y también por otro lado aparece el enemigo combatiendo, atacando, persiguiendo
a los hijos de Dios. Eso siempre ha sido así. Y teniendo nosotros 3 sellos para ser cumplidos luego que han terminado las edades de la iglesia gentil. Vean ustedes, bajo el tiempo de las edades de la iglesia gentil, en donde se cumplieron, se manifestaron, se materializaron 3 sellos para los gentiles, se materializó, se cumplió un sello para los hebreos, el 5.º sello. Así es que 3 para gentiles y 1 para hebreos. Y acá, luego de las edades terminar, tenemos el 4.º sello, tenemos el 6.º sello para los hebreos y el 7.º sello, para ser manifestados esos 3 sellos en el fin del tiempo. Se entrelazarán y así se realizará el programa que está bajo esos 3 sellos. Y estaremos viendo aquí en la tierra la obra divina bajo esos sellos y también la obra que el diablo llevará a cabo en contra de Dios, en contra del programa de Dios y en contra de los hijos de Dios de entre los gentiles y en contra de los hijos de Dios del pueblo hebreo. Así es que podemos ver todo esto aquí profetizado en forma simbólica. Y tenemos la promesa de que obtendremos la victoria. Y él dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y comienza a enumerar promesas. Y también dice: el que venciere heredará todas las cosas. Así es que vale la pena luchar y estar conscientes de que estamos viviendo bajo la manifestación del 7.º sello, en donde el programa divino se está llevando a cabo, y que la persecución que se levantará en contra de los escogidos se levantará bajo la apertura del 4.º sello, y luego se extenderá para la multitud que nadie puede contar y también para el pueblo hebreo. Pero los juicios divinos caerán bajo el 6.º sello, bajo la apertura del 6.º sello. Y dice el 7.º mensajero: el 6.º sello es el juicio divino contra el reino de los gentiles, es el juicio divino de la gran tribulación, es el día de venganza del Dios nuestro. Y dice: y ese sello lo abren Moisés y Elías, lo abren profetas. Ahí aparece el ministerio de Moisés y Elías para el pueblo hebreo, y aparecen 144.000 hebreos, en los cuales reciben la bendición de Dios, y aparecen las plagas apocalípticas para el reino de los gentiles, para que pueda luego venir el glorioso reino milenial a esta tierra, y así nosotros vivir en ese reino milenial en cuerpos eternos. A ese reino milenial entrarán también naciones de entre los gentiles, y esperamos que las naciones caribeñas y latinoamericanas entren
a ese glorioso reino milenial, por cuanto el programa divino bajo el séptimo sello se está llevando a cabo en estas naciones latinoamericanas y caribeñas. Por lo tanto, las naciones latinoamericanas y caribeñas tienen una oportunidad muy grande en el programa divino bajo el séptimo sello, bajo la obra del séptimo sello, bajo la obra del Señor Jesucristo en su segunda venida, porque Él lleva a cabo su obra en los países latinoamericanos y caribeños conforme a su programa. Por esa causa, en toda la América Latina y el Caribe se da a conocer las cosas que deben acontecer pronto, porque son las cosas que están escondidas bajo el séptimo sello, bajo el sexto sello y bajo el cuarto sello también. Estas cosas que corresponden para después que las edades de la iglesia gentil han concluido, después que el programa divino del lugar santo ha concluido, pasamos al programa que corresponde al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Vean ustedes, en el lugar santo y en el tiempo de la obra del lugar santo se abrieron 3 sellos, más el 5.º sello para el pueblo hebreo, y para la edad del lugar santísimo tenemos el 4.º sello, el 7.º sello y el 6.º sello, los cuales se manifestarán, se abrirán en el tiempo en que el Señor Jesucristo esté llevando a cabo su obra en el lugar santísimo. Pero tenemos promesas gloriosas de parte del Señor. Tenemos tales promesas de una transformación para nuestros cuerpos, de una manifestación plena del poder divino, en donde Dios llevará a cabo la obra del amor divino, en la cual obtendremos la gran victoria en el amor divino. Estamos en el tiempo más grande y más importante de todos los tiempos, en el tiempo de la obra del 7.º sello, la obra del 7.º sello en el lugar santísimo. Ahí es que se lleva a cabo la obra del 7.º sello. Y podemos ver que para la iglesia gentil, bajo las 7 edades o etapas de la iglesia gentil, no hay más promesas, porque todas las promesas están para el lugar santísimo, porque ya para el lugar santo han terminado las edades. Por lo tanto, toda bendición que pueda venir para la multitud que nadie puede contar, tiene que venir del lugar santísimo, aunque ellos pertenezcan al lugar santo y no hayan pasado al lugar santísimo. Ahora, fue dicho que bajo la tercera etapa, dijo el 7.º mensajero, que la tercera etapa es para la novia, para también la iglesia, las fatuas, esa multitud que nadie puede contar, y también para los perdidos. Esta tercera etapa, que es el 7.º sello, esa tercera etapa bajo el 7.º sello, bajo la venida del Señor. Ahora, Él dice que bajo esa tercera etapa, en
esa visión de la carpa, hubo grandes milagros y que Dios hará cosas tan y tan grandes que será algo nunca antes visto. Esta tercera etapa bajo el séptimo sello producirá cosas tan y tan grandes que se maravillarán las personas al ver el poder creativo de Dios manifestado. Será la obra de la columna de fuego, del pilar de fuego del Señor Jesucristo en espíritu manifestándose en el fin del tiempo, no en las edades de la iglesia gentil, no bajo la segunda dispensación, sino bajo la tercera dispensación, bajo el séptimo sello, porque el cumplimiento de la visión de la carpa es bajo el séptimo sello, bajo la obra del séptimo sello, y ahí es donde se manifiesta esa tercera etapa que es la palabra, la etapa de la palabra hablada. Ahora, cuando le preguntaron si la iglesia gentil tendría poder y maravillas y prodigios, él dijo que no. ¿Por qué? Porque las edades de la iglesia gentil han concluido. Él dijo que lo que están esperando las iglesias, esos milagros y maravillas, están bajo el ministerio de Moisés y de Elías. Por lo tanto, el cumplimiento de la visión de la carpa, en donde el pilar de fuego, la columna de fuego, el Señor Jesucristo, en columna de fuego, manifestará su poder y su gloria, está bajo el ministerio de Moisés y de Elías, bajo la obra del séptimo sello, bajo la venida del Señor con sus ángeles, la venida del Señor con el ministerio de Moisés y de Elías, no para una de las 7 edades de la iglesia gentil, sino para la dispensación del reino en la edad de la piedra angular, en donde se cumplirá la visión de la carpa, en donde acontecerán estos grandes milagros, estas maravillas que han sido prometidas. Pues no hay otro ministerio prometido luego del ministerio de Elías en su cuarta manifestación, sino el ministerio de Moisés y de Elías en su quinta manifestación y de Moisés en su segunda manifestación. Fue dicho que bajo el ministerio de Moisés y de Elías sería que los grandes milagros ocurrirían. Por lo tanto, los grandes milagros de la visión de la carpa están bajo el ministerio de Moisés y Elías, bajo ese ministerio dado por la columna de fuego al ángel del Señor Jesucristo. Por esa causa, cuando aparecieron los 7 ángeles en el año 1963, él dijo que fue levantado y estuvo con ellos. Así es que él vio 7. Él estuvo con 7 ángeles. Él y 7 ángeles son 8 ángeles. Y él dice que uno de ellos dice que eran los ángeles de la iglesia, y él dice que uno de ellos era diferente a los demás, y que él
estaba a la derecha, contando de izquierda a derecha. Y cuando él habla en la visión de la carpa del cuartito, él dice que está a la derecha también. Y él dice que ese ángel era muy diferente a los demás y estaba volando del oeste hacia el este. Vean ustedes, es un ángel que se levanta en el oeste. Y no era el séptimo mensajero de la séptima edad que estaba en Norteamérica, porque él estaba allí con ellos. Y se levanta en el oeste mirando hacia el este, porque tiene su ministerio en el oeste, entre los escogidos de entre los gentiles, llamándolos y juntándolos con gran voz de trompeta, y también mirando hacia el este, hacia Israel, en donde tiene que ir para llamar y juntar y sellar con el sello del Dios vivo a 144,000. Los llamará con el mensaje mesiánico del evangelio del reino, que es la gran voz de trompeta, así como llama y junta a los escogidos en el occidente con el mensaje mesiánico de la gran voz de trompeta. Todo esto se lleva a cabo bajo la obra del séptimo sello. Ahora, vean ustedes este ángel que era muy diferente a los demás ángeles. Dice que es el ángel que tiene, ¿cuál de los sellos? El séptimo sello. Es el ángel que tiene el séptimo sello, y el séptimo sello es la segunda venida del Señor. Así es que es el ángel que ministra bajo la obra del séptimo sello. Es el ángel que en su ministerio se manifiesta, se abre y se lleva a cabo la obra del séptimo sello en la tierra. Bajo ese ministerio de ese ángel se abre en la tierra el séptimo sello, o sea, se realiza, se materializa el séptimo sello, y él es el que viene y el que tiene el séptimo sello, y también es el que abre el sexto sello. Así es que tiene un ministerio muy importante y es muy diferente a los demás ángeles, que solamente tenían un ministerio para una edad y no para una dispensación, y no un ministerio que tenía que ver con los hijos de Dios de entre los gentiles y los hijos de Dios de en medio del pueblo hebreo. Así es que era un ángel muy diferente a los demás ángeles, y su mensaje muy diferente, pues los demás ángeles predicaban, tenían el mensaje de la segunda dispensación, y este ángel tiene el mensaje de la tercera dispensación. Es el ángel que más le llamó la atención al séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, porque era el ángel que tenía el séptimo sello, el ángel que lo subió a esa constelación, el ángel que tenía que llevar a cabo en la tierra una obra o la obra bajo el séptimo sello. Así es que nosotros estamos viviendo y estamos experimentando la obra del séptimo sello, y estamos viviendo bajo la obra del séptimo sello
en la edad de la piedra angular, en la obra del séptimo sello, en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y estamos recibiendo el mensaje del séptimo sello. ¿Y cuál es el mensaje del séptimo sello? La segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo de todo lo que les redimió con su sangre preciosa. Y así como el Evangelio de la Gracia dio a conocer la obra del Señor Jesucristo en su primera venida como Cordero de Dios y su sacrificio en la cruz del Calvario, así el Evangelio del Reino da a conocer la venida del Señor, su segunda venida, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Y todo esto bajo la obra del séptimo sello. Bajo la obra del séptimo sello, nosotros estamos viviendo en este tiempo para recibir todas las bendiciones que Dios tiene escondidas en y bajo el séptimo sello. Por lo tanto, le damos gracias a Dios por estar viviendo conscientes bajo la obra del séptimo sello, y así poder recibir todo lo que Dios tiene, todo el mensaje que Dios tiene para nosotros, y podemos decir sin lugar a equivocación que nosotros que vivimos bajo la obra del séptimo sello somos los únicos que hemos entendido el programa divino que Dios está llevando a cabo en nuestra edad y nuestra dispensación. Los otros en las demás edades entendieron muy poco, porque estaban viviendo en la etapa de noche, y como dice San Pablo, mirando y viendo como en espejo en oscuridad, porque era de noche. Por lo tanto, ellos estaban viendo el reflejo de las cosas que vendrían más adelante. Pero nosotros estamos viviendo en la etapa del día, en donde el sol de justicia estaba prometido que nacería, saldría y en sus alas traería salud, salvación para cada uno de nosotros. Estando viviendo en la etapa del día, podemos ver lo que corresponde a nuestro tiempo y entenderlo. Podemos ver el séptimo sello y su obra en este tiempo final, y podemos recibir sus beneficios. Podemos estar conscientes de la obra que se está llevando a cabo bajo el séptimo sello. Y cuando venga el enemigo a perseguir en esa apretura a los hijos de Dios, podemos ver que es el enemigo levantándose en el cuarto sello. Así es que podemos también estar preparados para lo que ha de venir. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Vamos a estar preparados para escapar de esa persecución que va a levantar el enemigo en contra de los escogidos. Y la única forma de estar preparados es estar en pie delante del Hijo del Hombre, preparados, escuchando su palabra, escuchando su mensaje bajo el séptimo sello, para poder recibir nuestra transformación. No es una cosa de prepararse con armas o prepararse atléticamente para peleas físicas, sino estar preparados para nuestra transformación, porque cuando estemos transformados, el enemigo no podrá tocar a ninguno de los escogidos. No podrá hacer lo que hizo en las edades pasadas bajo la apertura de aquellos 3 sellos anteriores. Así es que
La preparación nuestra es espiritual. La preparación nuestra es en el programa divino. La preparación nuestra es bajo la obra del séptimo sello, en donde Él nos está dando su palabra y en donde está llevando a cabo su programa en beneficio de todos los escogidos. Podemos decir con certeza, nosotros estamos en una obra, en la obra del Señor Jesucristo, bajo el séptimo sello. La obra de Jesucristo bajo el séptimo sello. Y nosotros bajo el séptimo sello en la obra del Señor Jesucristo. Estaba buscando cuál era el tema, pero aquí no lo tenía todavía, ni tenía nada, pero ya sabemos que el tema es la obra del Señor Jesucristo bajo el séptimo sello, o la obra del séptimo sello, la obra bajo el séptimo sello, o sea, la obra del Señor Jesucristo bajo el séptimo sello. Que Dios los continúe bendiciendo a todos bajo la obra del séptimo sello. Pronto seremos transformados. Eso está muy cerca. Lo podemos ver bajo la obra del séptimo sello. La obra que se lleva a cabo en el lugar santísimo. Hemos entrado en el lugar santísimo, que es el lugar de la presencia de Dios, la presencia del pilar de fuego, para recibir vida eterna, para recibir un cuerpo eterno, conforme a su promesa. Así es que continuaremos bajo la obra del séptimo sello, la obra del séptimo sello. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. ¿Cuántos están contentos y le agradecen a Dios estar viviendo bajo la obra del séptimo sello en este tiempo final? Yo le agradezco al Señor Jesucristo vivir bajo la obra del séptimo sello, bajo la obra del Señor Jesucristo, como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo. Pasen todos muy buenas noches, y Dios nos continúe bendiciendo a todos bajo la obra de Jesucristo, bajo el séptimo sello. Ahí es donde están todas las bendiciones para todos nosotros. La fe para el rapto, la revelación divina de todo el programa divino, la revelación divina para nuestra transformación, la revelación divina para la resurrección. Todas esas bendiciones están bajo la obra del séptimo sello, bajo la obra del séptimo sello. Y ahí estamos todos nosotros. Ahí aparecieron nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, bajo la obra del séptimo sello. Estamos bajo la obra del séptimo sello. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Él se queda por aquí para que continuemos hablando, pero yo creo que con lo que hablamos esta mañana, más un poquito en esta noche, vean ustedes la obra
del séptimo sello se lleva a cabo en el lugar santísimo, se lleva a cabo en la casa del hombre prudente, que es la edad de la piedra angular, el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Así es que yo le doy gracias a Dios por Él enviarme y colocarme bajo la obra del séptimo sello y conocer los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que en este tiempo final están siendo llamados y están llegando a el lugar santísimo del templo espiritual y están bajo la obra del séptimo sello, bajo la obra del Señor Jesucristo, bajo el séptimo sello. Estamos viendo la obra del Señor Jesucristo en el fin del tiempo, bajo el séptimo sello. Así es que estamos viviendo bajo el séptimo sello. Estamos trabajando bajo el séptimo sello. Todo lo que estamos haciendo está bajo el séptimo sello, lo cual para nosotros es la bendición más grande que hijos de Dios han tenido en alguna ocasión. Y nos ha tocado a nosotros esa bendición. Bueno, yo creo que nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín ya puede pasar por aquí. Dios nos continúe bendiciendo a todos aquí presentes y a cada uno de ustedes a través de la línea telefónica allá en Puerto Rico, en el Caribe, en toda la América Latina y en los diferentes lugares de Norteamérica que en esta ocasión están escuchando esta transmisión. Gracias a Dios.